Favorito, Panorama sin Reservas. El día de hoy tenemos la participación pues muy especial como cada semana del doctor Lavariega Sarachaga. El tema de hoy es la diferencia entre la resistencia a la insulina y la prediabetes. Una disculpa, es que estaba leyendo el tema y se me movió un poquito la computadora, pero sí, la diabetes es un tema de mucha importancia en nuestro país y también en el mundo. Es un gusto tener al doctor Lavariega con nosotros. Bienvenido aquí a su programa Panorama sin Reservas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a todos en la cabina y a todo el auditorio. Y efectivamente, hoy vamos a platicar de estos temas, estos dos conceptos, la resistencia a la insulina y la prediabetes, que son condiciones de absoluta importancia en nuestro país por la trascendencia que están teniendo, porque finalmente esto es lo que nos genera el riesgo de diabetes. Y bueno, consideremos que nuestro país, México, está dentro del top 5 de países con mayor número de personas que viven con diabetes. Claro que sí, doctor. Coménteme, ¿por qué estos índices son tan altos, sobre todo en nuestro país? ¿A qué se lo atribuimos? ¿A la manera en la que comemos? ¿A la manera en que existe un mayor sedentarismo? ¿Cuáles podrían ser los factores los cuales determinan que esa situación se esté descontrolando en nuestro país, doctor? Claro, y es una gran pregunta, porque sin duda existe una condición genética que puede llegar a afectarnos. Pero aquí el punto importante, y vamos a mencionarlo de acuerdo a los datos que tenemos, prácticamente de cada 10 personas que viven con diabetes, 9 están relacionadas a la actividad física, al sobrepeso y la obesidad, a los malos hábitos de alimentación y al sedentarismo que tenemos. Así que vale la pena que hagamos un análisis para nosotros mismos como personas, pero también para nuestra familia, porque estos hábitos se contagian y de hecho existen familias completas, papá, mamá e hijos, que tienen justamente resistencia a la insulina, otros están en prediabetes u otros ya tienen diabetes y van siguiendo, vamos a decirlo, estos escalones o estos eslabones de evolución de factores de riesgo que van detonando a estas tres condiciones. Doctor, para aclararos un poco, ¿qué es la insulina? Sabemos pues que es una hormona producida por el páncreas, pero ella regula algo en el cuerpo. ¿A qué se debe que empiece a existir la resistencia a la insulina? Sí, vamos a comentarlo como algo muy sencillo. Vamos a imaginar una llave y esa llave es la insulina. Lo que hace esta llave, la insulina, es que abre la puerta de la célula, empíricamente hablando, abre la puerta de la célula para poder introducir la molécula de glucosa, valga la redundancia, al interior de la célula y que esta célula sea el combustible que la célula necesita para poder llegar a efectuar su trabajo o su actividad. Cuando Perfecto. hay una condición en donde esta insulina, es decir, esta llave, no abre o no funciona de manera correcta, se condiciona esta situación de resistencia, es decir, no se puede abrir la puerta de la célula. Por lo tanto, la glucosa queda circulante fuera de la célula y es ahí donde nos genera riesgo o daños. Exacto. Doctor, ¿qué es primero? ¿La resistencia a la insulina o la prediabetes? ¿Y cuál es la diferencia entre ellas? Primero se presentan estos factores de riesgo que son modificables y que está en nuestras manos combatir. El sobrepeso, la obesidad, la falta de actividad física, la mala alimentación. Cuando estos factores de riesgo se presentan de manera crónica por meses o años, se genera la resistencia a la insulina, la cual conocemos o identificamos como una condición en donde las células del cuerpo se vuelven menos sensibles a esta hormona. Como bien decía, esta hormona producida por el páncreas que permite que la glucosa ingrese a la célula para poder ser utilizada como energía. Cuando las células del cuerpo no responden adecuadamente a esta insulina, entonces el páncreas intenta compensar produciendo más insulina y con el tiempo esta sobreproducción puede agotar al páncreas y llevar a niveles elevados de glucosa en sangre. Y entonces este es un factor de riesgo para generar prediabetes. Uy. La prediabetes entonces se conoce o se define como una condición en donde los niveles de glucosa en sangre son más altos de lo normal
pero aún no son lo suficientemente altos para poder ser diagnosticados como diabetes tipo 2. Doctor, si un familiar, por así decirlo, mis abuelos o mis bisabuelos tienen diabetes o tuvieron diabetes, por ende yo voy a tener diabetes, o es hereditario o hay alguna manera de prevenirlo. Sí hay una condición de riesgo relacionado con los antecedentes heredofamiliares. Sin embargo, no es una regla que si mi papá, mi mamá o mis abuelos paternos o maternos viven o vivieron con diabetes, yo voy a tener diabetes. El factor de riesgo más importante está relacionado con el sobrepeso, la obesidad, la falta de actividad física, también con las alteraciones en el consumo de una dieta saludable y sobre todo también con el sedentarismo. Doctor, y es que al principio nos comentaba que hay familias enteras, las cuales pues tienen ya diabetes o prediabetes. Y yo creo que regresamos al punto inicial de es que comparten pues los mismos hábitos alimenticios, y podríamos hablar también de pues toda la estructura de no realizar actividades, no actividades físicas. Todo esto impacta, doctor, y pues hay ya notas alarmantes que lo mencionan inclusive como un tipo de pandemia en nuestro país. Sí, es una enfermedad que está lamentablemente incluso más arriba que esta pandemia que acabamos de pasar por el Exacto. COVID-19. Realmente si nosotros contabilizamos a las personas en nuestro país que viven con diabetes, por mucho superan las personas que pues se infectaron y que lamentablemente fallecieron por COVID. Es una condición de mucha gravedad en nuestro país, lamentablemente nos está generando muchas complicaciones. Es una enfermedad crónico-degenerativa que no se cura, solo se controla. Quien les diga que cura la diabetes es un charlatán, es Mm. una mentira. La diabetes solo se puede controlar, no se cura. Y bien es cierto que podemos disminuir al máximo la necesidad de medicamentos, pero esto va de la mano con un estilo de vida saludable y sí se disminuye de manera importante el consumo de ciertos medicamentos, pero definitivamente debemos de llevar a cabo cambios en nuestro estilo de vida respecto a la actividad física y a la forma en la cual nos alimentamos. Por Entonces, eso es ujú. importantísimo compartir estos hábitos saludables, porque la diabetes no se contagia, lo que se contagian son los malos hábitos que tenemos. Y como dice usted, justamente de esto depende que se desencadene. Es mejor prevenir, y si mi familia o mi familiar, mis antepasados, por así decirlo, ya tuvieron diabetes, no necesariamente yo debo tenerlo, debo tener la conciencia, cuidarme, alimentarme de una mejor manera, tener mi actividad física. Eso es, pues esa es la cura realmente, doctor, el poder prevenir la diabetes. Sin duda, la prevención es la madre de todo esto, así que por eso es fundamental llevar a cabo estas actividades de prevención para poder disminuir riesgos y sobre todo disminuir complicaciones. Doctor, ya para el que ya tiene diabetes, ¿cómo es pues la vida de alguien con diabetes? ¿Cómo puede ser su calidad de vida? Si ya nos están escuchando algunas personas que ya tengan diabetes diagnosticada o algún tratamiento, ¿cómo pueden mejorar su calidad de vida, doctor? En realidad, una persona que vive con diabetes controlada vive como cualquier otra. El punto de quiebre o el punto crítico es justamente el descontrol. Las personas que viven con un descontrol crónico generan riesgo de complicaciones e impacto importante en su calidad de vida. Y lamentablemente las complicaciones de la diabetes no son reversibles. Por eso todo el esfuerzo, toda la atención y obviamente pues todo el espacio como ustedes que hacen estos espacios en su programa para poder tener educación en diabetes, en prevención para las personas que tienen factores de riesgo. Muchas gracias, doctor. No, la verdad que es un honor siempre darle voz a expertos como usted que nos puedan sacar de muchas dudas, y también de muchos mitos, de muchas cuestiones que ya venimos arrastrando como sociedad. Doctor, tan importante es saber esta diferencia. ¿Cómo podemos impactar ahora en los niños? Porque sabemos que también hay niños que tienen diabetes. ¿Cómo es posible que un menor pueda tener diabetes, doctor? Justo por estos factores de riesgo, son niños que lamentablemente se la pasan todos los días en los videojuegos, sin hacer actividad física, con una mala dieta basada en alimentos
chatarra y con exceso de grasas saturadas y carbohidratos. Y también que pues no tienen movilidad durante el día. Ahí es donde estriba este riesgo de sobrepeso y obesidad. Y bueno, pues ahí es donde se empieza con la resistencia a la insulina, la prediabetes y la diabetes. Doctor, ¿hay algún, bueno, nosotros ya sabemos que una persona con diabetes no puede consumir cosas altas en azúcar, sí pueden consumir carbohidratos o cómo es la dieta de un diabético, doctor? En realidad se pueden consumir carbohidratos y más bien el término correcto es persona que vive con diabetes para no generar como esta estigmatización. Así es Perfecto. como realmente nos debemos de dirigir específicamente siempre a ellos y realmente pueden consumir cualquier tipo de alimento. El punto es tener contabilidad en la cantidad de carbohidratos, es decir, contabilidad en las porciones de carbohidratos que consumen en el día, para poder disminuir esta posibilidad de riesgo de aumento de los carbohidratos en la dieta y generar aumentos de glucosa. Y de hecho no solo en las personas que viven con diabetes, todos nosotros tenemos y debemos de llevar a cabo una dieta saludable que incluya esta porción de carbohidratos en nuestra dieta. Lo hemos visto en el plato del buen comer, en donde hay división de las porciones que debemos de consumir y así es como en realidad deberíamos de comer todos nosotros. Perfecto, doctor. Pues yo creo que el mensaje más importante es la prevención. Si usted no tiene diabetes, afortunadamente, comiéncese a cuidar, comience a preocuparse por su salud, comer adecuadamente, realizar actividad física y si ya usted se encuentra dentro pues de una persona que pues ya tiene diabetes, pues tener una mejor calidad de vida, controlarse pues para que así poder disfrutar día con día, doctor. Tiene usted absoluta razón, así que no hay más que reforzar este comentario que usted excelentemente bien comentó, el poder prevenir para poder disminuir riesgos y sobre todo llevar una vida saludable. Muchas gracias, doctor. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Como siempre aquí, un gusto tenerle. El gusto es mío, un honor platicar con todos ustedes, que tengan excelente tarde. Muchas gracias. Aquí estaremos siempre. 1 de la tarde con 32 minutos y es tiempo de ir a un breve corte comercial y en breve estaremos de vuelta aquí en su programa Panorama sin Reservas con Alex Huerta, Roberto Carrera y Jimena Escalante.